salivales y pared abdominal que dejamos pendiente. Vamos a ver entonces que las glándulas salivales y la pared abdominal se pueden estudiar mediante ecografía. Y para estudiar mediante ecografía, ustedes tienen que pedir ecografía de partes blandas, ecografía de partes blandas y especificar qué partes blandas, ¿no? Glándulas salivales, partes blandas de la pared abdominal, de la región del hipogastrio, tienen que especificar de qué zona quieren ustedes la ecografía. Aquí les vamos a mostrar unas imágenes de ecografía donde vamos a ver la glándula parótida izquierda. Estamos viendo, esta es la glándula parótida izquierda, donde se va a mostrar más o menos, por ejemplo, la vena retromandibular. Vamos a ver las carótidas. Si ustedes quieren ecografía de glándulas parótidas, pues solicitan, ¿no? Ecografía de glándulas parótidas, ecografía de tiroides también, ¿no? Luego vamos a ver la glándula parótida, que va a ser toda esta, la glándula parótida. Acá vamos a ver parte de la estructura ósea, un eco de la parte de la estructura ósea que hace una sombra acústica posterior. Estamos más o menos a este nivel, mira, el transductor está a este nivel. Y vamos a ver parte del músculo macetero. Entonces aquí vemos nosotros la vena retromandibular y vemos también la carótida, ¿no? Este es con Doppler, que estamos viendo con Doppler. Vamos a ver imágenes de ecografía, donde lo que vamos a visualizar es, esta es la glándula submandibular derecha, toda esta es la glándula submandibular derecha, y aparece una glándula heterogénea, hipoecoica, no homogénea, y vemos que hay un conducto que está dilatado, que es todo ese trayecto anecogénico prácticamente, todo ese trayecto dilatado que va a ser el conducto de Wharton, que es por donde drenan las glándulas submandibulares, y estamos viendo que al inicio de ese conducto tenemos una imagen hiperecogénica con una sombra acústica posterior, ¿no? Entonces estamos hablando de una piedra o una calcificación. Acá también vamos a ver imágenes de ecografía de glándula submaxilar. Un momentito. Ya, muy bien. Y nosotros también vamos a ver aquí esta parte del conducto que está dilatada, y también podemos encontrar una vez más algunas imágenes calcificadas, ¿no? En esta imagen de ecografía nosotros vemos algunas burbujitas de aire, mira, en la cavidad bucal, que podrían confundirse también, podrían confundirse con cialolitos, ¿no? En el conducto de Wharton. Es una imagen de tomografía donde estamos viendo un corte axial, donde vemos un incremento de tamaño de la glándula submaxilar derecha y tiene un aumento de intensidad a nivel de T2, ¿no? Esta es una imagen de resonancia, y vamos a ver que la glándula submaxilar derecha está aumentada de intensidad si la comparamos con la izquierda. Acuérdense que nosotros podemos comparar, ¿no? Entonces vemos la densidad, el tamaño, la señal, y vamos a ver que en el lado derecho va a estar más incrementada de densidad, volumen y también de señal. Aquí tenemos una cialografía normal. Como ustedes ven, tiene muchas ramitas, ¿no? Las glándulas salivales, muchas ramitas. Es una cialografía. Una cialografía es un estudio de radiografía donde se coloca contraste por el conducto por donde va a drenar la glándula salival. En este caso también es una imagen de cialografía, pero está mostrando una cialoadenitis crónica. Hay una dilatación, mira, todo pues ustedes se dan cuenta, el conducto es finito. Sin embargo, en esta imagen vemos que todo el conducto está, bueno, gran parte del conducto, casi 2/3 partes, está dilatado y ya no tiene muchas ramitas como las demás, ¿no? Como la cialografía normal. Entonces, a esta imagen le llaman de árbol podado y refleja pues una cialoadenitis crónica, una dilatación del conducto principal. Aquí tenemos imágenes de ecografía. Lo que vamos a ver va a ser una cialolitiasis asociado a una leve ectasia ductal. Lo que vamos a ver aquí es el conducto dilatado. Acuérdense, contiene saliva, que es un líquido. Este
la saliva o el líquido en ecografía es anicogénica, es decir, totalmente negrita. Entonces lo que estamos viendo es el conducto dilatado, ¿no? Igual acá estamos viendo una parte donde se puede ya ver una imagen hiperecogénica. Igual le vemos acá el conducto dilatado y una imagen hiperecogénica, que esto refleja el cialolito o el cálculo, ¿no? Y acá también tenemos un conducto dilatado. Luego vamos a ver aquí una imagen de tomografía con contraste en un corte axial con una reconstrucción en 3D. Estamos viendo una glándula, mira toda esta glándula parótida, incrementada de tamaño y de volumen si yo comparo esta glándula parótida con esta. Definitivamente esta del lado derecho está mucho más grande, ¿no? Se observa un aumento significativo de la glándula parótida con un realce heterogéneo, glandular, ¿no es cierto? Y es más, la pared del conducto, que es esto, la pared del conducto también realza, ¿no? Realza el contraste a nivel periférico. Entonces estamos viendo una glándula parótida con una cialolitiasis que no se ve en esta imagen, pero sí vemos que la pared está totalmente engrosada, ¿no? Totalmente engrosada y toda la parótida está incrementada de tamaño, de volumen y también se ve heterogénea, totalmente heterogénea. Estas son imágenes de ecografía de un paciente de 10 años con las glándulas que parecen aumentadas de tamaño de forma bilateral con un aspecto heterogéneo, ¿no? Y adenopatías, esta es una adenopatía intraparotidia. Es frecuente encontrar ganglios intraparotidios, pero la adenopatía ya sería un ganglio incrementado de tamaño, ¿no? Ya es un poco más grande, que ya lo hace patológico y ya lo hace una adenopatía. Entonces, en este caso vemos una parótida totalmente heterogénea y tiene unas adenopatías intraparotidias. Tenemos aquí un paciente de 10 años con una cialoidinitis aguda. El estudio va a mostrar, mira cómo la vascularidad, esta es la ecografía Doppler, para ver la vascularidad, puede ser de una lesión tumoral, puede ser de un órgano. De repente cuando hacemos ecografía, por ejemplo, de testículos, siempre tenemos que revisar la vascularidad. Cuando hacemos ecografía de tiroides también, para ver el flujo que pueda tener la irrigación que puedan tener estos órganos. En este caso, se ha visto, se ha colocado el Doppler para ver la irrigación de las parótidas y estamos viendo que la parótida derecha tiene una irrigación o un flujo vascular conservado, mientras que la izquierda está muy aumentado, ¿no? Muy aumentado con respecto a la zona lateral. Aquí tenemos una ecografía de la glándula submaxilar izquierda en un niño de 9 años, donde dice, 9 años después de irradiación, de recibir radioterapia, y esta glándula se ha modificado, ¿no? Ha habido una alteración tanto en su ecogenicidad como en su ecoestructura, y vemos que va a ser más hipoecogénica de lo normal y no homogénea, quiere decir que va a ser heterogénea, con algunas imágenes lineales, como ustedes pueden ver, hiperecoicas separadas y parcialmente irregular. Eso también hay algunos cambios después de algunos tratamientos que reciben los pacientes por otras enfermedades. En esta imagen de ecografía vamos a ver nosotros una imagen anecogénica ovalada de bordes regulares y se trata de un quiste simple en el lóbulo inferior de la parótida. Entonces estamos viendo que también la parótida puede tener un quiste. Entonces cuando ustedes tengan un paciente y le digan, mire, ¿saben qué, doctor? Tengo una bolita aquí a nivel, entonces ustedes le examinan y es a nivel de la parótida, ustedes pueden solicitar ecografía de glándulas parótidas, siempre de ambas glándulas, no hay problema, ¿no? Para poder comparar, para poder definir mejor. Ya sabemos que la ecografía no es radiación, así que no hay ningún problema. Aquí tenemos una ránula, mira, en el piso de la boca, y acá vemos una radiografía que le han sacado a la paciente y se ve, miren, en esta radiografía, una imagen de densidad agua que ya luego se puede estudiar mejor con ecografía, ¿no? Mira, inclusive aquí físicamente tenemos acá la imagen y mira cómo se refleja en la radiografía. Tenemos igual en resonancia magnética, también lo podemos estudiar. Vamos a ver en un corte coronal una imagen hipointensa, ovalada en el piso de la boca
y en una secuencia en T2 también la vamos a ver, ¿no? En un corte sagital estamos viendo una imagen ovalada hiperintensa. Vamos a ver aquí, son imágenes todas ahora sí de resonancia. Nosotros podemos empezar por ecografía, y dependiendo de lo que encontremos, podemos ir a tomografía o podemos también ir a resonancia magnética. Tenemos aquí una imagen morfológica, tenemos que eso nos va a dar la secuencia T1, T2 y ecogradiente, ¿no? Y vamos a ver una imagen hipointensa en T1, mira, estamos viendo acá una imagen hipointensa ovalada, una vez más, en otra secuencia, una imagen hipointensa y luego ya en la secuencia de gradientes hiperintensa. En difusión vamos a ver que hay una restricción a la difusión y en esa secuencia de BWI vamos a ver que también es de baja señal, ¿no? Estas son imágenes de un adenoma pleomorfo. En ecografía vamos a ver que este adenoma se ubica, por ejemplo, en este caso en la parótida, y vemos que es una imagen más o menos ovalada, de bordes definidos y hipoecogénica, ¿no? Y que tiene poca vascularidad. Pero mira, la parótida está acá, o sea, es más hipoecogénica que la parótida, tiene otra ecogenicidad, es una ecogenicidad más oscura, por eso le llamamos hipoecogénica con respecto a la parótida, ¿no? Por eso. Acá también tenemos glándula, una glándula parótida, donde lo que vamos a ver nosotros va a ser una imagen hipoecogénica de bordes más o menos lobulados, más o menos lobulados. Luego vamos a ver esta otra imagen donde ya y tiene un refuerzo acústico posterior, que es toda esta sombra blanca, porque cuando es una sombra negra, eso es sombra, ¿no? Pero acústica posterior. Pero cuando es una sombrita blanca es refuerzo. Aquí se llama refuerzo acústico posterior. Entonces, cuando es negro es sombra acústica posterior. En este caso muestra un refuerzo acústico posterior. En esta otra imagen va a mostrar también una lesión hipoecogénica de bordes irregulares con un contenido hiperecogénico en su interior y refuerzo acústico posterior. Y cuando vamos a colocar el Doppler, vemos que tiene cierta vascularidad, sobre todo a nivel inferior y periférico, ¿no? Pero en la lesión, a nivel intralesional o intranodular, no hay vascularidad, no se prende el Doppler. Acá tenemos imágenes de tomografía con contraste, donde estamos viendo a nivel de la glándula parótida. Esta es la parótida derecha, esta es la parótida izquierda, y acá estamos viendo una imagen nodular captadora de contraste. Acá en un corte axial, este es un corte coronal, y esta es una tomografía de cuello en corte axial, donde vamos a ver en el nivel de la glándula parótida una imagen captadora de contraste. Acá vamos a ver la ecografía y al costado su tomografía. Estamos viendo en ecografía de la glándula parótida una imagen bastante grande, hipoecogénica, con un contenido hiperecogénico y heterogéneo. Y acá en tomografía de cuello, en un corte axial, vamos a ver una imagen hipodensa, ¿no? Más o menos homogénea. Este es otro paciente, otra imagen. Acá tenemos que este adenoma o esta lesión hipocogénica tiene unos bordes lobulados, ¿se dan cuenta? Tiene unos bordes lobulados más o menos regulares, con un contenido hipocogénico con respecto a la glándula parótida que está al costado. Y cuando vemos la imagen de resonancia magnética, vamos a ver, mira cómo capta contraste, ¿no? Capta contraste y tiene una alta señal a nivel de la glándula parótida derecha. Aquí vamos a ver imágenes de ecografía, donde estamos viendo igual a nivel de la glándula submaxilar, vamos a ver una lesión sólida, más o menos ovalada y parcialmente homogénea. Cuando hacemos, ese es un corte axial y en un corte longitudinal, mantiene las características, ¿no? De bordes más o menos uniformes, y esta es la glándula en la parte sana. Este es un tumor de Warthin. Tenemos el carcinoma mucoepidermoide. Encontramos, esta es una tomografía sin contraste y esta es una tomografía con contraste endovenoso, donde vamos a ver que este carcinoma mucoepidermoide es el más frecuente de la parótida y vamos a verlo como un aumento irregularidad de la densidad dentro de la glándula salival.
Si ven acá, vamos a ver un aumento y una irregularidad de la densidad, ¿no es cierto?, de la glándula. Y vamos a ver cuando es con contraste, si los tumores son de bajo grado, los bordes van a ser bien definidos, va a ser un realce homogéneo. Pero cuando el tumor ya es de alto grado, ya los bordes ya son más invasivos y el realce ya es heterogéneo, porque tiene áreas de necrosis. Entonces eso ya hace que el realce sea heterogéneo. Aquí tenemos nosotros un tumor, una glándula parótida irregular, que cuando ya capta, cuando le colocamos contraste, ya vemos una lesión. Mira cómo capta contraste la lesión se encuentra a nivel de glándulas parótidas. Bueno, como hay un realce homogéneo, podemos decir que es un tumor de bajo grado, ¿no? No es una captación heterogénea. En cuanto a resonancia magnética, nosotros vamos a ver que va a haber pérdida de la hiperintensidad normal, o sea, va a ser mira, esta es la parótida normal, así más o menos hiperintensa, y esta va a perder señal a la glándula, ¿no? Más o menos hipointensa. Luego nosotros vamos a ver que le colocamos contraste y va a realzar de una forma heterogénea. Ya hemos dicho que mientras más heterogéneo, más agresivo, ¿no? La ubicación va a ser en el lóbulo profundo, así que siempre que esté en el lóbulo profundo de la glándula parótida tenemos que buscar infiltración perineural y obviamente el lóbulo profundo de la parótida no se ve por ecografía. Entonces, como no se ve por ecografía, nosotros tenemos que pedir resonancia, pero si en la ecografía ya vemos una lesión tumoral, entonces ya tenemos que ir a ampliar estudios de resonancia con contraste, no se olviden. Para ver lesiones tumorales, siempre con contraste. En cuanto a imágenes de la pared abdominal, ya les había comentado que cuando quieran pedir ecografía para una hernia, por ejemplo, de una hernia umbilical, tienen que pedir ecografía de partes blandas. No pidan ecografía abdominal, porque en la ecografía abdominal lo que vamos a ver son todas las estructuras y órganos dentro del abdomen y se utiliza un transductor convexo. Mientras que nosotros, si ustedes quieren que evaluemos las partes blandas, nosotros tenemos que evaluar con el transductor plano, porque vamos a evaluar justo las partes blandas, es decir, pared abdominal, músculo, fascia, eso es lo que vamos a evaluar. Aquí tenemos una tomografía a nivel del abdomen, donde estamos viendo, dice un paciente con una tumoración en fosa ilíaca izquierda. Se sospecha de clínicamente de una hernia, o sea, usted lo ha examinado, se parece que hay una hernia, se hace una tomografía y miren, cuando es un paciente obeso, la ecografía ya está muy limitado porque ya el paciente tiene mucho panículo adiposo. Entonces, ahí es mucho mejor una tomografía para ver con detalle el contenido de la hernia. Aquí tenemos un defecto, mira, este es un defecto de pared a nivel de la pared lateral izquierda con herniación del colon contenida por el oblicuo mayor. Entonces, mira, esta es la parte muscular, ¿no? Tiene que ser continua y todo esto es el panículo adiposo, la grasa, y esta línea es la piel. Entonces vamos a ver que esta es la parte muscular y cuando esta es la línea alba o la parte central del abdomen y cuando vemos acá encontramos un defecto de pared. Hasta acá llegó el músculo. Luego se ha ido hacia adelante, o sea, esta es la hernia. Por eso dice es un defecto de pared donde encontramos, mira, el colon, como el colon se ha salido y está dentro de la hernia, ¿no? Entonces un corte axial y ahora en un corte sagital vamos a ver igual, ¿no? Este es el músculo y acá tenemos el defecto de pared, no hay continuidad en el músculo y cómo se ha salido el colon y está dentro de la hernia. Aquí tenemos imágenes de tomografía donde vamos a ver igual acá, mira, a nivel del epigastrio, este es el hígado, vamos a ver un defecto de pared y cómo se ha salido, ¿no? Una hernia que está epigástrica por la ubicación que contiene al estómago. Entonces nosotros en tomografía tenemos que definir qué estructuras o qué órganos están dentro de la hernia para que el cirujano tenga una idea y planifique su intervención quirúrgica. En este caso vemos una hernia paraumbilical, entonces significa que está al costado de la región umbilical que contiene solamente epiplon, ¿no? Solamente contiene grasita, no hay otros órganos. Aquí tenemos una hernia crural que tiene una asa intestinal que está estrangulada, ¿no? Y nos damos cuenta por el cambio de la densidad, también porque hay patrón inflamatorio en la grasa adyacente. Acá tenemos en esta imagen de tomografía a nivel pélvica, en los dos lados inguinales,
vamos a ver hernias inguinales bilaterales que contienen asas de intestino delgado, ¿no? Estas son asas de intestino delgado, estas pequeñas imágenes tubulares, estas son las asas del intestino delgado. Vamos a ver aquí una tomografía de pelvis en corte axial, donde vemos en las partes blandas una imagen hipodensa a nivel de partes blandas, y se trata de un hematoma inguinal izquierdo, que es complicación postquirúrgica tras una hernioplastia, ¿no? O sea, es un hematoma de pared, como le llamamos, que también se puede ver por ecografía, pero muchas veces hay que ampliar tomografía porque queremos ver mejor o mayor detalle la extensión, y si en cavidad también hay hematoma, hay sangrado, de repente está libre, ¿no? Esta es una tomografía remitida por dolor abdominal en el flanco derecho, me parece, y dice sospecha clínica de una diverticulitis. Pero encuentran un hematoma en la región del recto anterior, izquierdo, y en menor grado en los oblicuos, de origen espontáneo tras un episodio de tos. Entonces, mira, este es un corte axial y acá estamos viendo, podemos nosotros comparar el panículo adiposo y la parte muscular del lado derecho con el lado izquierdo. Ya hemos dicho que esta línea es la piel, luego tenemos el panículo adiposo, que es toda esta imagen hipodensa, y luego sigue todo el plano muscular. Y nos damos cuenta de esta imagen, que no está al otro lado, y está en la pared, ¿no? Está en la pared, y vemos y en el plano muscular, no está en el subcutáneo ni en la piel, sino en el plano muscular, y se trata de un hematoma, ¿no? De un hematoma en el recto anterior izquierdo. Aquí nosotros vamos a ver una imagen de tomografía en un corte axial a nivel del abdomen. Este es el hígado, y estamos viendo debajo de justamente la parte de las cifoides hacia abajo, vamos a ver una imagen hipodensa. Recuerden que como es tomografía, nosotros podemos medir la densidad. Entonces le hacemos un acercamiento y vemos que efectivamente hay una imagen hipodensa y se trata de un lipoma subcifoideo. Esta es una imagen de tomografía en corte axial con contraste, porque yo estoy viendo la aorta y la estoy viendo hiperdensa, por lo tanto tiene contraste endovenoso. Y vamos a ver, es un paciente de 45 años que fue intervenida por apendicitis cesárea y que presentó un nódulo hipercaptante o que captaba contraste en el músculo recto anterior izquierdo, ¿no? Mira, en el plano muscular ha captado contraste y estamos frente a un tumor desmoide. Este de acá. Una vez más, imágenes de tomografía en cortes axiales, con contraste, este sin contraste endovenoso, este es con contraste endovenoso, lo que está, ¿por qué las asas intestinales están hiperdensas? Porque este paciente le han dado para que tome contraste oral, y se evidencia, mira, en las partes blandas, porque estos son los músculos y adentro ya es la cavidad, entonces en este caso ya cavidad pélvica. Vamos a ver que en partes blandas, fuera de la cavidad, a nivel del subcutáneo y la piel, una imagen hipodensa de bordes lobulados con unas zonas más hipodensas en su interior, y cuando se le coloca contraste endovenoso, vemos cómo esta imagen cambia de color. Ya no es hipodensa, ya es hiperdensa, pero es una imagen hiperdensa en forma heterogénea, ¿no? Esta forma heterogénea de captar contraste me está diciendo de que es una lesión que tiene necrosis muy probable y que puede ser un tumor muy agresivo. Y estamos frente a un fibrosarcoma bien diferenciado. Esta es otra tomografía, este es el hígado, estamos viendo un corte axial, es una tomografía con contraste, y estamos viendo, mira, una imagen captadora de contraste a nivel del tejido celular subcutáneo. Se trató en este caso de un linfoma, y en la tomografía inferior de un corte axial vamos a ver en el plano muscular, vamos a ver una imagen hiperdensa captadora de contraste. Esta es una metástasis de un carcinoma epidermoide de pulmón, ¿no? Que está dando metástasis justo a las partes blandas, al plano muscular. Acá vamos a ver una tomografía en corte axial y coronal para poder ver un nódulo, mira, a este nivel metastásico en el recto anterior en un paciente con un adenocarcinoma de colon, ¿no? Entonces, mira cómo en el recto anterior, ya casi adyacente a la pelvis, a la vejiga, esta es la vejiga, estamos viendo una imagen captadora de contraste que también se evidencia en el corte coronal.
Ahora les vamos a ver vamos a ver la patología de columna vertebral y canal medular, que es de esta semana, lo que corresponde a esta semana. Y vamos a ver que ustedes, para que puedan estudiar la columna vertebral, cuando sucedan accidentes de tránsito o tengan pacientes que tienen dolor en columna cervical, dorsal, lumbar, trogofigia, o pacientes que se caen sentados y que les duele la zona sacra, podemos estudiar esas zonas, esos segmentos. ¿Y qué estudios tenemos que solicitar? Radiografía. Radiografía de columna lumbar, radiografía de columna sacra, coxigia, de columna cervical, y de la misma manera tenemos que especificar qué segmento. Ahora, si ustedes quieren que se le estudie toda la columna, entonces colocan radiografía de columna cervical, dorsal, lumbar y sacrocoxigia. De lo contrario, solamente especifiquen el segmento que quieren que estudiemos. Si vamos a ver tomografía, van a solicitar tomografía de igual manera. Pueden solicitar tomografía de columna cervical, dorsal, lumbar, especificando el segmento, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, ustedes tienen que especificar. Y dependiendo de lo que se vaya encontrando en los estudios, es que se va a ir ampliando a resonancia magnética. Ahora, ¿cuál es el mejor estudio para ver estructuras óseas? La tomografía, en el caso de la columna. Y el mejor estudio para evaluar partes blandas y canal medular o médula espinal, resonancia magnética. Pero siempre vamos a empezar por una radiografía, ¿no? Porque es de fácil acceso, es más rápida, entonces nos va a poder ubicar mejor. En este caso vamos a ver una radiografía donde estamos viendo, mira, una fractura en el reborde antero, porque estamos en la parte anterior, inferior, estamos hacia abajo, ¿no? Del cuerpo de C2. Y acá está, ¿no? Una fractura en lágrima le llaman, con un desplazamiento hacia anterior del fragmento distal de la fractura, ¿no? Entonces, esa es una imagen de tomografía. Ahora, este paciente definitivamente va a ir a resonancia porque de repente tenemos que evaluar médula espinal, ¿no? O canal medular. Esta es una fractura, luxación a nivel de C5-C6. Estamos viendo la columna cervical 1, 2, 3, 4, 5, y acá estamos viendo que hay un desplazamiento, hay una desproporción, o sea, se ha perdido aquí la continuidad de la columna por un mecanismo de hiperextensión. Esta es una imagen en T1 con aumento, dice, de intensidad en las partes blandas paravertebrales. Encima hay un estrechamiento del canal raquídeo y edema medular. Esta es una imagen en T2 y esta es una imagen en T2 con supresión grasa, ¿no? Entonces estamos viendo que la médula ha cambiado el señal. Si se dan cuenta, tiene unas zonas más hiperintensas. Entonces es importante cuando tengan una fractura evaluar la médula espinal, ¿no? Eso es importante. Entonces, para evaluar la médula espinal, yo tengo que hacer uso de resonancia magnética. No me puedo quedar solo en tomografía porque la tomografía me va a servir más para evaluar estructuras óseas. Aquí tenemos, estas son imágenes todas de tomografía. Vamos a ver la fractura tipo 1 de la apófisis odontoides. Mira, donde solamente hay una fractura a nivel de la puntita, ¿no? Del tercio proximal. Y acá también lo vemos en un corte, este es un corte coronal, este es un corte sagital. Este es el tipo 2, donde la fractura ya está prácticamente transversal y en la base de la apófisis odontoides. La vamos a ver en el corte coronal y también en el corte sagital. Y luego vamos a ver la fractura tipo 3, donde ya vemos un trazo de fractura a través de todo el cuerpo del axis, ¿no? Por debajo del ligamento transverso, y acá también lo vamos a ver en un corte sagital. Tenemos una fractura por compresión. Mira cómo este cuerpo vertebral ha perdido altura. Si yo lo comparo con los cuerpos vertebrales anterior e inferior, vemos que este cuerpo ha perdido altura y un poquito más a nivel del tercio o la mitad anterior. Entonces, luego estamos viendo, una vez más aquí, ya vemos el trazo de fractura, ¿no? Acá, la resolución de continuidad a nivel del platillo superior y el trazo radiolúcido de fractura. Digo, un corte axial, también vamos a ver los trazos de fractura. ¿Cuáles son los trazos de fractura?
estos trazos hipodensos, ¿no? Porque todo esto debería ser continuo, no debería verse estos trazos que estoy señalando acá. Esa es la fractura. Tenemos fractura en estallido de L3, mira, ¿no? Es 5, L4, L3, mira cómo ha perdido toda su morfología, con desplazamiento inclusive hacia posterior, o sea, hacia el canal medular, ¿no? De los fragmentos. Por lo tanto, debe haber acá un daño medular o también o puede haber un estrechamiento del canal medular, ¿no? Y cuando hacemos la resonancia, porque este paciente no se puede quedar en tomografía, tenemos que ver el canal medular y la médula, vemos que efectivamente hay un estrechamiento del canal medular y que también los cuerpos vertebrales, es decir, va a haber un incremento de señal, o sea, son hiperintensos. Y esto nos refleja que hay un edema, ¿no? Un edema óseo. Mira este cuerpo vertebral en comparación a la señal de los cuerpos vertebrales superior e inferior. Esta es una protrusión discal. Hemos visto, mira, un cuerpo vertebral, otro cuerpo vertebral, un disco intervertebral, y vamos a ver que pueden protruir. Es una protrusión discal posterocentral L4, L5. Este es en una secuencia T1, este es en una secuencia T2, donde vamos a ver la protrusión discal. Y en un corte axial, aquí es donde nosotros podemos denominar las protrusiones, si son posterocentrales, o son foraminales, o son recesos laterales, ¿no? Luego tenemos la extrusión discal. La extrusión discal va a tener un diámetro mayor al cuello del disco intervertebral de origen. Y vamos a ver una zona hiperintensa, acá también la vamos a ver, y va a tener una migración craneal, es decir, una parte se va a ir desplazando hacia superior del disco intervertebral de origen. Entonces, por la ubicación en axial, vamos a ver que es paramedial izquierdo, ¿no? En axial tenemos que ubicar a dónde está correspondiendo. Este también son imágenes de resonancia magnética, donde estamos viendo una imagen de columna vertebral, resonancia magnética de columna vertebral lumbar, potenciada en una secuencia en T2, en corte sagital, donde estamos viendo una extrusión también, porque todo el material que se ha salido, que se ha extruido, tiene un diámetro mayor antero-posterior que el cuello del disco intervertebral, inclusive está migrando hacia caudal, ¿no? Migra caudalmente, ¿no? Y condiciona pues también una estenosis o una disminución del canal raquídeo, y vamos a ver que en cortes axiales oblitera o cierra los recesos laterales izquierdos. En estas imágenes de resonancia nosotros vamos a ver igual un secuestro. Aquí el secuestro ya no hay una continuidad con el disco de origen, entonces vemos una imagen hipointensa que va a captar contrastes. Es una imagen de T1, resonancia en secuencia de T1 y en secuencia T1 con contraste, donde hay una captación de contraste que no continúa con el disco intervertebral. Este es en STIR, también vamos a ver acá el contenido que está dentro del canal medular, y también lo vamos a ver en los cortes sagitales y va a haber una captación de contraste. Este es un secuestro discal. Es un fragmento discal que ha migrado, pero que pierde continuidad con el disco. Acá tenemos hernias intervertebrales, que son aquellas que están en los platillos, platillo inferior de una vértebra y platillo superior de otra, y se conocen como los nódulos de Small. No se olviden que son frecuentes en la enfermedad de Scheuermann, ¿no? Estas son imágenes de resonancia en, por ejemplo, una espondilosis deformante, donde va a haber abombamiento de los discos, es osteofitos anteriores, que van a ser los piquitos del loro, y la altura discal todavía va a estar preservada, pero el abombamiento es hacia posterior, ¿no? Es un abombamiento posterior, osteofitos, pero la altura se mantiene. Esa es una espondilosis deformante, mientras que la osteocondrosis intervertebral, acá el disco sí pierde altura, y pierde altura porque en la osteocondrosis intervertebral el disco se deshidrata. Entonces, al deshidratarse, pierde altura, también hay abombamiento discal, también hay osteofitos anteriores, puede haber cambios en los platillos vertebrales. Mira cómo hay un edema en platillos vertebrales, ¿no? Entonces, acá sí el disco pierde altura por deshidratación. Aquí vamos a ver nosotros una imagen quística, una imagen hiperintensa en T1,
hipointensa en T2, y se trata pues de un quiste sinovial hemorrágico, ¿no? En la articulación intraapofisiaria L4 el izquierdo a nivel, L4 izquierdo en esta imagen la podemos ver mejor, ¿no? En un corte axial que va a condicionar una estenosis del canal raquídeo. Mira, este es el canal raquídeo y mira cómo se está metiendo toda esta imagen, ¿no? Cómo se introduce esta imagen disminuyendo el canal raquídeo. Son una imagen de tomografía de columna lumbar y también de resonancia para ver las listesis, ¿no? O el desplazamiento de los cuerpos vertebrales. Y vamos a ver que vamos a dividir la superficie de la vértebra en 4 partes y dependiendo qué tanto se desplazó la vértebra superior con respecto a la inferior, diremos que habrá una listesis de grado 1. Por ejemplo, acá vamos a ver un desplazamiento o una listesis, anterolistesis, porque está desplazada hacia anterior de L5 con respecto a S1. Entonces estamos frente a una espondilolistesis o una anterolistesis también de L5 de grado 1. Mira el porcentaje que se ha movido, ¿no? Vamos a ver en estas resonancias magnéticas en T1 y en T2, potenciadas en T1 y en T2, y esa es una imagen de tomografía de columna lumbar en corte sagital. Acuérdense que en T1 el líquido cefalorraquídeo o cualquier líquido es hipointenso y en T2 el líquido es hiperintenso. Acá vamos a ver igual una anterolistesis de grado 1 de L3, mira 5, 4, 3, esta de acá, se ha ido hacia adelante, una espondilolistesis grado 1 de L3 y una espondilolistesis grado 2 de L4, o sea, todo lo que se ha ido desplazando, ¿no? Igual podemos ver acá en T2 y esa es una imagen de tomografía. También vamos a ver las espondilitis tuberculosa que se caracteriza por una alteración en la señal del disco. Para empezar, ¿no? Altera el disco y los cuerpos vertebrales adyacentes. Y va a haber una alteración también en el cuerpo vertebral de 8 y de 9 con destrucción ósea y una colección epidural asociada. Vamos a ver un realce de la médula, aquí mira, un realce de la médula espinal con áreas de un probable absceso, ¿no? Porque hay una captación periférica, esta es una T1 con contraste, y acá en una T2 vamos a ver una imagen hiperintensa. Y en STIR también volvemos a ver una imagen hiperintensa con una pérdida de señal a nivel de los cuerpos vertebrales y una señal incrementada en el disco. Entonces es una espondilodicitis tuberculosa. ¿Por qué dicitis? Porque afecta el disco. Y la tuberculosis se caracteriza por afectar el disco intervertebral, los cuerpos vertebrales y tener abscesos paravertebrales. Y en este caso estamos viendo un absceso a nivel en el interior de la médula ósea, ¿no? Una colección epidural. Aquí vamos a ver imágenes de resonancia magnética en la secuencia T1, T2, en STIR, y estas son imágenes de tomografía, las inferiores, donde vemos nosotros el cuerpo vertebral de 11 en T1 levemente hiperintenso con respecto a los demás, en T2 ya se ve mucho mejor la hiperintensidad, y en secuencia el STIR mantiene una hiperintensidad, o sea, no hay una baja de señal, no es que sea grasa, si fuera hipointenso sí podríamos hablar de que podría ser grasa. Y vamos a ver luego en la tomografía unas líneas, que ya dijimos que se llamaba el signo del código de barras, unas líneas paralelas, ¿no? Que recorren el cuerpo vertebral. Si yo lo pongo en corte axial, voy a ver unos puntitos blancos dentro de un fondo negro. Ya esto le llaman la morfología de sal y pimienta, ¿no? Como el signo de sal y pimienta. Esto es propio de un hemangioma, ¿no? Un hemangioma que es un tumor. Luego tenemos, mira, imágenes de columna lumbar. Esa es una tomografía y esas son dos resonancias en T2 y en T1, donde vamos a ver metástasis, ¿no? Zonas totalmente hiperdensas, todo, o sea, totalmente hiperdenso, incremento de la densidad ósea. Esas son metástasis blásticas, ya dijimos que podían ser líticas o podían ser blásticas. Las blásticas son formadoras de hueso, pero de mala calidad de hueso. Y las líticas son destructivas, son lesiones destructivas de hueso y no las voy a ver así, las voy a ver radiolúcidas o hipodensas. En este caso, como forman hueso pero de mala calidad,
son imágenes hiperdensas y son metástasis blásticas por producto de un cáncer de próstata, ¿no? Con esclerosis vertebral difusa en tomografía y tiene una hiposeñal difusa en T1 y una hiposeñal en T2. Mira cómo baja la señal de los cuerpos vertebrales y nosotros hemos visto en resonancias que los cuerpos vertebrales tienen esta señal, mira en T1 y mira el cuerpo vertebral la señal que tiene en T2. En resonancia decimos señal por decir el color, ¿no? En tomografía decimos densidad porque ahí sí medimos densidades. Entonces, miren T1, la señal que tienen los cuerpos vertebrales son más o menos más hiperdensos, en T2 son más hipointensos, perdón, pero acá mira en T2 y en T1 son totalmente hipointensos. ¿Por qué? Porque me está reflejando unas metástasis blásticas. Las lesiones líticas son, mira, son imágenes, ya hemos dicho, estas son 3 imágenes de tomografía, son imágenes hipodensas, es como si borraras con tu borrador un poquito de la imagen, ¿no? Y le pasas el borrador aquí y queda una huellita. Entonces, así lo vas a ver. Radiolúcido en radiografía, hipodenso en tomografía. Y vamos a ver que tiene unas imágenes líticas y también tiene algunas imágenes plásticas. Por ejemplo, esta parte de acá es plástica, la que está bien blanquita, pero esta parte es lítica. O sea, puede tener las dos, no necesariamente una, ¿no? Y tiene una fractura inclusive patológica en L3. ¿Por qué patológica? Porque es una vértebra que está infiltrada por una metástasis y por eso se ha fracturado. O sea, no es que sea un hueso sano que ha tenido un traumatismo, no, es un hueso que está enfermo, entonces por eso se llama fractura patológica porque ya tiene una comorbilidad previa, pues una osteoporosis también, ¿no? Entonces acá hay una fractura a nivel del E3 y acá también lo vamos a ver en una ventana ósea y se trató de un paciente lamentablemente, ¿no? Con un cáncer de pulmón que ya tenía metástasis óseas, tanto lesiones líticas como blásticas. Acá tenemos todas son imágenes de resonancia magnética, de columna cérvico, dorso, lumbar, prácticamente en secuencias T2, T1, en T2 y T1, donde lo que vamos a ver es una alteración difusa de la señal de la médula espinal. Mira, la médula espinal tiene un aspecto moteado, tiene partes más negrita, más blanquita, más negrita, más blanquita. Es un aspecto moteado, no es un aspecto uniforme, más lesiones líticas focales en los cuerpos vertebrales de 4, de 6, de 10 y de IL2, ¿no? Acá tenemos estas imágenes. Acá también tenemos una lesión, acá tenemos otra lesión, acá lo vamos a ver mucho mejor, 1, 2, 3, ¿no? 3 lesiones. Y acá también lo vamos a ver en T1 como unas imágenes hipointensas. Entonces la médula espinal también está siendo afectada. Bueno, chicos, esta ha sido la práctica, esta ha sido nuestra última clase. No sé si tengan alguna pregunta al respecto.